De esto es lo que vamos a hablar. Pensamientos de bien. De eso vamos a hablar esta noche. Eh, el jueves pasado hablamos acerca del afán. No es un estudio temático, sino que va ligado porque cuando hablábamos el jueves pasado del afán, tenía que ver mucho con lo que ustedes y yo pensábamos, donde enfocábamos la mente. Y nuestra mente tiene mucho. Hay cualquier cantidad de pensamientos que llegan a nosotros, pensamientos que entran, pensamientos que se van, pensamientos que se quedan, pensamientos buenos, pensamientos no tan buenos. Todos tenemos eh, una serie de pensamientos en nuestra mente que van dando vuelta y vuelta ahí. Ahora, eh, ligado a nuestros pensamientos, la Biblia nos enseña a nosotros lo que son, ahí está, la Biblia nos enseña a nosotros cómo mejorar nuestra condición de vida. Aunque esta frase suena como esos programas mañaneros, ¿verdad? Que dicen 5 tips para que mejore su calidad de vida, 10 tips para que pueda sonreír en medio de problemas. Aunque suena así, la Biblia sí nos enseña de verdad cómo mejorar nuestra condición de vida porque tiene que ver con algo espiritual. Vamos a ver, en algo sí convenimos, estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo material, pero estamos en un mundo espiritual. Nuestra vida, su vida, mi vida, tiene que ver con lo espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual para poder llevar nuestra vida en este mundo material? Un ejemplo clarito es, usted ha pecado, yo he pecado. Y cuando hemos pecado, ¿cómo está nuestra condición? El que verdaderamente no practica el pecado, sino por su humanidad ha pecado, hemos pecado, no hay una alegría, no hay un gozo, no hay algo que nos haga sentirnos bien hasta que vayamos a los pies de Jesús y clamemos por perdón y recibamos su perdón y su espíritu nos ministre y volvamos nuevamente a sentir ese gozo de vivir. ¿Por qué? Porque el pecado daña nuestra relación con Dios, esta área espiritual está dañada, entonces no nos sentimos bien. Cosa contraria es cuando estamos haciendo las cosas bien, aunque nos equivocamos, estamos conscientes que nos estamos esforzando y andamos alegres, contentos, felices, porque sabemos que Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor cada día. Entonces, la condición de vida de cada uno de nosotros tiene que ver mucho con, si no todo, con nuestra condición espiritual. Ahora, eh, nuestra forma de pensar dictamina mucho cómo es nuestra vida. El proverbista decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del maná la vida. El término original, esto lo habíamos hablado en otros estudios, el término original está hablando de que los pensamientos, cuida tus pensamientos porque ellos van a determinar el rumbo de tu vida. El término del hebreo original habla de que nuestros pensamientos direccionan nuestra vida. Ahora, nos vamos más al Nuevo Testamento y Pablo lo decía de esta manera: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Esto es la versión Dios habla hoy. Vean que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma que si quieren tener una mejor condición de vida, tienen que cambiar la forma de pensar. Ahora, ¿cómo cambiamos la forma de pensar? Vamos a ir más adelante. El asunto es que si usted y yo cambiamos o vamos mejorando nuestra manera de pensar, vamos a conocer mejor lo que es la voluntad de Dios. El término original del griego voluntad es de selema, que quiere decir agradar. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y cambiando de buena manera de pensar, vamos a conocer mejor qué es lo que a Dios le agrada de nuestra vida en nuestro accionar. Recuerden que a usted y a mí, a Dios le agradamos. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros, porque le agradamos. No hacemos nada para agradarle más. Ya nosotros le agradamos a Dios. Lo que hacemos es acciones que le agraden a Dios. Un ejemplo, a mí me puede agradar
una persona, me agrada mucho esa persona, pero no me agradó la acción que hizo contra aquella otra persona. Me agrada esa persona, pero ese accionar no me agradó. Eso es lo que pasa con Dios. A Dios ya le agradamos. Lo que tenemos que buscar es hacer acciones que le agraden a Dios. Entonces, si hablamos de pensamientos que entran, salen de nuestra mente, que es normal, hay pensamientos que llegan ahí y ninguno, estoy plenamente seguro que ninguno tiene pensamientos perfectos. O sea, yo nunca tengo un pensamiento negativo, yo nunca tengo un pensamiento malo, yo nunca tengo un pensamiento egoísta. En algún momento llegan. El asunto es cuáles son los pensamientos que dominan nuestra mente. Es diferente a que un pensamiento llegue, sacudo la cabeza y se vaya, a que un pensamiento domine mi mente. Porque si un pensamiento domina mi mente, ahí es donde voy a cambiar mi estilo de vida. Ahí es donde voy a direccionar mi estilo de vida porque los pensamientos van a gobernar mi mente. Y si gobiernan mi mente, van a direccionar mi estilo de vida. Ahora, empecemos desde el principio con respecto a pensamientos. Ustedes y yo fuimos creados por Dios. ¿Qué hay en la mente de Dios con respecto a nosotros? Un texto muy conocido. ¿Qué hay en los pensamientos de Dios con respecto a nuestra vida? Lo dice el libro de Jeremías 29:11. Dice Dios, el mismo Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que reciban el fin que esperan. Ahora, en la mente de Dios estamos usted y yo. Y en la mente de Dios hay pensamientos para usted y para mí. Y dice Dios mismo que sus pensamientos con respecto a usted y a mí son pensamientos de paz y no de mal. Ahora, el término pensamiento en el original hebreo nos da más claridad de, hablemos primeramente de los pensamientos de Dios con respecto a nosotros. El término hebreo, mahashavah, habla de intención y planeamiento. Y a mí esto me gustó, porque Dios tiene intenciones con nosotros y también tiene planes con nosotros. Ahora, no hablo solamente de los que ya aceptamos a Cristo, sino de toda la humanidad. Dios tiene una intención y un planeamiento con toda la humanidad. ¿Cuál es la intención de Dios con respecto a la humanidad? La intención es la salvación. ¿Recuerdan lo que declara Pablo en la primera carta a Timoteo? Que el plan de Dios es que todos alcancen la salvación. Es la intención de Dios con respecto a toda la humanidad. Y si hablamos entonces, ¿cuál es el planeamiento de Dios para salvarnos? Creo que lo tenemos bien claro. El planeamiento es cómo salvarnos y Dios ha trazado un plan perfecto desde el principio para rescatarnos a nosotros y que seamos salvos. Envía a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para que pueda Jesús recibir nuestro castigo y con su sangre limpiarnos de toda nuestra maldad y nuestro pecado. La intención, salvarnos. El planeamiento, Jesucristo, para que usted y yo seamos salvos. Entonces, vean que el texto dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Ahora, está bien cuando hemos dicho que decimos el texto de memoria o en otras versiones lo dice, está correcto cuando dice que tenemos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, porque se usa la oposición, bien y mal, se contraponen. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Está correcta la traducción, pero el original sí habla de paz, por eso dejé el término de la Reina Valera. La contraposición que pone Dios al hablar acá sobre paz y mal es que recuerden que los judíos son más específicos en la forma de hablar, son muy puntuales en la forma de expresarse y entonces usa el término conocido como shalom. Dice Dios que Él tiene pensamiento de shalom para nosotros, significa que está hablando de un todo en nuestra vida. Los pensamientos de bien son un shalom porque Dios piensa bien en todas nuestras áreas. No es que Dios dice, tengo un pensamiento de bien con él, me voy a darle mucho dinero.
mucho, mucho dinero. Pero la salud, la familia, el trabajo, a eso voy a ver cómo se la juega. Pero mi pensamiento de bien es prosperarlo económicamente. Ahí no me iría muy bien, aunque ese pensamiento de bien me llene de dinero. O que diga Dios, bueno, mi pensamiento de bien con él merece por la salud, que tenga siempre salud, viva muy bien, que a los 100 años todavía esté como si tuviera 15 años. Pero que la economía, que la familia, que todo hecho un desastre, podré vivir muchos años, pero en un desorden de vida o en un desastre de vida. Sin Dios es imposible vivir. Entonces, cuando Dios dice que tiene pensamiento shalom sobre nosotros, es porque abarca toda nuestra vida, porque a Dios le interesan todas nuestras áreas. Ahora, aquí vamos en que la intención de Dios desde un principio es salvarnos. Dios, les pongo en recuadro, intencionalmente ha planeado nuestra salvación. Y no es solamente esta salvación cuando lleguemos al cielo. La salvación se vive hoy. En el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, vivimos la salvación. Significa que Dios cuida de nosotros para que vivamos como salvos, aún en medio de un mundo que es convulsivo, corrupto, desastroso, autodestructivo, pero que el Hijo de Dios viva bien, a pesar de que tengamos que cruzar enfermedades, que tengamos que cruzar necesidades, que tengamos que cruzar problemas emocionales, físicos, laborales, que tengamos circunstancias complicadas, que tengamos problemas familiares. Estamos vivos y vivimos en un mundo que es conflictivo, pero aún ahí vivimos la salvación. ¿Por qué? Porque en medio de todos los problemas sabemos que hay alguien que cuida de nosotros y que intencionalmente ha planeado esos pensamientos que abarcan el todo de nuestra vida. Entonces, tenemos claro que los pensamientos de Dios para nosotros es un shalom y jamás de mal. Dios no tiene pensamientos malos. Que Dios permita que usted y yo pasemos situaciones complicadas es porque en su soberanía tiene algo planeado para nosotros de bien. ¿Qué dice Romanos? Todas las cosas ayudan a bien, ¿cierto? ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios conforme a su llamado. Dios permite que pasemos situaciones complicadas porque Él tiene un plan mejor para nosotros o porque quiere enseñarnos algo. Pero tampoco, si estamos en una situación complicada por nuestra propia cabeza o nada, no le podemos echar la culpa a Dios. Dios nos da libre albedrío, metimos la pata y ahora hay que recoger la metida de pata. Pero Dios en sí no tiene pensamientos malos, nunca ha tenido pensamientos malos, ni va a tener pensamientos malos. Sus pensamientos siempre serán de bien. Tenemos claro entonces que los pensamientos de Dios son shalom para nosotros. Entonces vuelvo a la pregunta, que es lo que nos ahonda en esta noche. ¿Cuáles pensamientos dominan nuestra mente? Porque en nuestra mente pueden haber muchas clases de pensamientos que llegan y se van. Como les dije ahora, no hay nadie que no tenga pensamientos malos. No hay nadie que nunca haya tenido un mal pensamiento en su mente. Pueden haber pensamientos pasados por nuestra mente, pensamientos de lujuria, pensamientos de egoísmo, pensamientos de odio, de rencor o simplemente pensamientos banales. Pueden llegar, han llegado. El asunto es si se han quedado o se han ido, porque el problema es, no es que lleguen, porque en un momento de debilidad pensé solo en mí, voy a hacer esto, pero para mí no me interesa la gente, no me interesa la humanidad. Puede que haya llegado ese pensamiento egoísta, puede que haya llegado un pensamiento de odio, uy, aquel pito dañó a aquella señora haciéndole mal, y uy, cómo me gustaría arrancarle la cabeza, y llega el pensamiento, llega. El asunto es si se queda dominando nuestra mente, porque yo les he dicho a ustedes, yo lucho mucho con mi mente, yo tengo un problema mental bravo. Bueno, mi esposita dice así como medio loco, porque a veces se me viene y yo, pero inmediatamente, Señor, perdón, perdón, no tenía que haber pensado esto. Le pido perdón a Dios y se va el pensamiento, es expulsado el pensamiento. El asunto es cuáles pensamientos dominan nuestra mente, porque el pensamiento que domina nuestra mente va a dirigir nuestra vida. Ve el proverbista lo que dijo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La persona que vive pensando en odio anda amargado siempre y siempre tiene conflictos con todas las personas porque sus pensamientos que lo dominan son el odio, la venganza. Y siempre va a andar así. Los que tienen pensamientos egoístas y
el pensamiento dominante en su mente es el egoísmo. Son personas egocéntricas, viven solo para ellas, luchan solo para ellas, trabajan solo para ellas, y aunque a la pura para haya alguien con necesidad, no le interesa porque él solo piensa en él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando de algo interno. El término original, bueno, el fragmento original, aquí se los puse, del hebreo original, dice, él así su alma tiene en cuenta cómo pues. Bueno, leemos de izquierda a derecha en nosotros. Leemos al revés en hebreo, de derecha a izquierda. Pues como tiene en cuenta en su alma, él es así. ¡Bah! Vean esto, porque aquí está esto que siempre he apuntado, porque me interesa que tengamos clarito que usted y yo somos seres espirituales y tenemos que cuidar ese centro de nuestra vida, esa alma en nosotros. Pues como tiene en cuenta en su alma, él es así. Lo que más puede traer problema en nosotros es que un pensamiento pase de nuestra mente a nuestra alma. Los pensamientos, les pongo aquí en el recuadro, que dominan nuestra mente, se anidan en nuestra alma. Y si se anidan en nuestra alma, gobiernan nuestra vida. Por eso existe tanta gente loca, digo yo, gente que dice uno, pero ¿cómo hacen algo así? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, no voy a decir noticias porque yo sé que ustedes han oído noticias de tantas barbaridades que se escuchan y uno pregunta, ¿cómo puede alguien hacer algo tan semejantemente animal? ¿Cómo puede ser alguien para cometer algo tan atroz? Claro, porque el pensamiento que en algún momento llegó en su mente, la dejó dominar su mente, anidó en su alma y en eso se convirtió esta persona. Empezó a dirigir su vida por ese pensamiento a llegar al grado de cometer cosas que definitivamente no van con el corazón de Dios, ni con el corazón de una persona cuerda. Pensamientos que llegan a nuestra mente tenemos que pesarlos. Si se quedan o se van. Porque si se quedan, van a buscar nido. Y si buscan nido y encuentran nido y anidan en nuestra alma, ahí van a empezar a dirigir nuestra vida. Ahora, Dios nos creó a nosotros. Estamos claritos con eso. Hablamos al principio que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, pensamientos shalom. No hay pensamiento malo de Dios en su mente. La Biblia declara en Génesis 1:26 que usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No voy a entrar en el término imagen y semejanza, sino en el contexto cuando se habla de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es un ser eterno, pensante. Lo vimos al principio. Mis pensamientos, o sea, mi planeamiento, mi intención, dice Dios, y nos crea a nosotros de la misma manera, significa que usted y yo somos también seres racionales. Usted y yo pensamos, usted y yo planeamos y usted y yo tenemos intenciones. Aquí somos iguales a Dios, seres racionales. ¿En qué nos separamos? Que nuestras intenciones no son las intenciones de Dios. En muchas ocasiones, en pocas, en varias, de vez en cuando o frecuentemente, no son nuestras intenciones. Cada uno se medirá a sí mismo. Yo me mido, usted se mide, porque a veces tenemos intenciones que no son correctas. Y ante una intención no correcta, pensamos y planeamos. Ante una intención correcta, vamos a pensar y vamos a planear. Pero al igual que Dios, usted y yo tenemos el raciocinio para pensar y decidir qué es lo que queremos hacer. Ahora, si Dios nos hizo a su semejanza, significa que podemos tener el control de nuestros pensamientos. Los pensamientos no deben controlar nuestra vida. Los pensamientos, hablemos de los negativos. Los pensamientos negativos no deben dominar nuestra vida. Usted y yo tenemos el poder para controlar lo que hay acá y lo que llega acá al centro de nuestra vida. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, dice Pablo que tenemos autoridad y dominio propio. Significa que hay un pensamiento, este pensamiento no es nada bueno, no es nada bueno, Señor.
lo desecho, en el nombre de Jesús se va, tengo el poder para hacerlo. Pero si no quiero luchar contra un pensamiento y lo dejo dar vueltas ahí, va a encontrar nido, mi hermano, y si encuentra nido, hermano y hermana, encuentra nido ahí, nuestra calidad de vida no será la correcta. Recuerden, para el hombre, dijo el proverbista, el camino parece un camino derecho, pero su final es un final de muerte. Muchos pensamientos en nosotros, no sujetos, no controlados, nos van a llevar a camino de muerte. ¿Por qué? Porque no son pensamientos correctos, no están alineados a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios, al agrado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder controlar nuestros pensamientos? Bueno, apliquemos el dominio propio primeramente. El que no quiera, por más estudios bíblicos, por más palabra, por más predicación, por más iglesia, por más buena gente que sea, no lo logrará. Tenemos que tener una decisión de aferrarnos a que acá no va a anidar, pueda llegar, pero no va a anidar ningún pensamiento malo, ningún pensamiento egoísta, lujurioso, rencoroso, banal, no va, puede llegar, pero no va a anidar ahí, no va a llegar a nuestra alma. Tengo que poner el dominio propio en práctica. Pero Pablo nos da algo que es un texto que me gusta mucho, que es en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, dice Pablo, me gusta mucho cómo Pablo. Pablo no deja cabos sueltos. Por lo demás, ahorita les digo porque dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Me gusta, me gusta cómo lo pone Pablo. Pablo no deja cabos sueltos. ¿Por qué? Porque Pablo viene hablando desde el versículo 1 sobre el servicio, sobre el gozo. Lo mencionamos el jueves pasado, habla en contra del afán y está hablando de paz. Viene hablando de todo esto y cierra hablando del pensamiento, de lo que leímos ahorita. Por lo demás, después de hablar de todo esto, por lo demás, dice, tienen que pensar en algo. Porque eh, si mi pensamiento no es controlado, si dejo anidar en mi pensamiento cosas incorrectas, el servicio va a ser un servicio banal. Puede hacer que mi servicio sea egocéntrico. Oh, qué buenos estudios, don Elmer, pero yo lo hago acá con pensamiento negativo, pensamiento equivocado, para vanagloriarme, para que me aplaudan, para que me reconozcan, porque cuando camine por la calle, oh, gran maestro, un fariseo clásico, ¿verdad? Porque entonces de nada vale el servicio si el pensamiento no está controlado. El mismo gozo, si el pensamiento no está controlado, hay gozo que no debería ser gozo en nuestra vida. Les he hablado en otras ocasiones, cuando nos alegramos por el mal ajeno. Se siente un gozo porque le digo, qué bien que le pasó eso a aquel. Es un gozo, pero con un pensamiento equivocado no es un gozo correcto. No vamos a poder tener una vida sin afán si mis pensamientos están revueltos, equivocados, si los negativos están anidando en mi vida, menos voy a tener paz. Entonces, Pablo dice que en esto tenemos que pensar y vean las características de en lo que tenemos que pensar. Está hablando de la verdad, de la honestidad, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo buen nombre, de lo que tiene virtud y digno de alabanza. En esto tienen que pensar. Ahora, eh, yo tengo que pensar en mi trabajo, tengo que pensar en mis estudios, dirán algunos, tengo que pensar en el carro que tengo que reparar, tengo que pensar en llevar alimento a casa, tengo que pensar en mis hijos. En todo eso se puede pensar, pero ligado a esto, ligado a estas características. Mis pensamientos en todas las áreas, sea en lo espiritual, en lo material, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en lo propio, todos esos pensamientos tienen que ir ligados a estas características o a estas cualidades. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, un nombre, virtud. Solo aclaro lo que quiere decir con virtud del griego arete, que significa excelencia. Entonces estamos hablando de que tenemos que pensar en ligado a todas estas cualidades. Y si yo pregunto, ¿quién puede reunir todas estas cualidades? La excelencia, el digno de alabanza, buen nombre, amable, justo, puro, honesto. Obviamente no tenemos otro nombre. Tenemos que decir que Jesús.
Jesús reúne todas estas características. Significa que ustedes y yo podemos pensar en todo, pero tenemos que canalizar nuestro pensamiento a Jesús. Estoy pensando en mi esposa, pero ligado a los pensamientos de Jesús con respecto a mi esposa. Es que me peleé con la uña, dice alguien, me peleé con la uña. No, no le voy a hablar. Estoy pensando en dejarle de hablar por un ratito porque no estoy ligado a Jesús. Si estoy pensando, mis pensamientos van ligados a estas cualidades, pienso en mi esposita, tuve un problema con ella, voy a irle a pedir perdón, voy a decirle que me equivoqué, o si no es de pedir perdón, vamos a conversar porque hubo un malentendido y voy a buscar esa paz entre nosotros como cónyuges, porque estoy ligando mis pensamientos a estas cualidades, de que cosas tan sencillas. Voy a pensar eh, qué ropa me pongo mañana. Oigan, es que la vida se vuelve sencilla cuando usted y yo entendemos que sobre nuestra vida hay un gobierno y un rey y señor a quien yo he aceptado. Entonces, desde lo más trivial, desde lo más sencillo, yo hablo con Jesús. Usted y yo hablamos con Jesús. Mis pensamientos van ligados a lo verdadero, a lo honesto. Si en algún momento se me plantea hacer algo que no es correcto, estoy ligado a Jesús y Jesús me habla de honestidad. Hey, no, no, ese trabajo no. Me llegó el pensamiento, vale, pero es que está bueno el negocio. Pero Jesús me habla de honestidad. Entonces, a como entra, lo saco en el nombre de Jesús. No va a anidar, no va a gobernar mi alma. No lo voy a hacer. Porque mis pensamientos están ligados a la persona de Jesús que reúne todas estas características. Por eso Pablo dice, en esto pensad, lo honesto, puro, que tenga calidad de excelencia lo que estoy pensando. Insisto, no todos tenemos pensamientos completamente perfectos. No sé si existe alguno, creo que no. En algún momento se nos va a cruzar un pensamiento no muy correcto. En algún momento se nos va a atravesar un pensamiento ahí que nos quiere invitar a hacer algo que no. Y puede llegar, pero como les digo, a como llega, se va porque no puede anidar en nuestra mente, no puede llegar a nuestra alma, mucho menos gobernar nuestra vida y direccionar nuestra vida. Los cristianos que tienen sus pensamientos controlados, perdón, los cristianos que no tienen sus pensamientos controlados son cristianos pesimistas, tristes, buscadores de su propio provecho, llenos de crítica hacia los demás. Digo esto, hablo de cristianos, porque yo puedo entender que alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que no tiene mucho interés en que Dios guíe su vida, pueda que se vuelva pesimista a la hora de hablar y diga como alguien dice, este país va camino a cómo está aquel país X, porque aquí todo está mal, porque todo es, y es cristiano, pero es un cristiano que no tiene controlados sus pensamientos, ha dejado anidar el pesimismo, y entonces vive siendo cristiano, pero pesimista, todo lo ve mal, todo está en contra, nada va a salir bien, a pesar de que él ore y cree, Señor, pongo mi vida en tus manos, este día va a ser horrible, porque si ya aquel llegó y dijo eso, todo nos va a salir mal, pesimistas, aunque sean cristianos. Cristianos que han dejado anidar en su mente el egoísmo o la vanagloria, y son cristianos que aunque son cristianos, todo lo hacen buscando sacar provecho de algo. Yo recuerdo una vez cuando nosotros, mi esposa y yo, no ayudamos, conocimos a un par de muchachos que cantaban música juvenil en aquel tiempo y está bien, está bonito y empezaron a crecer y a conocer y todo. Y qué bueno, ya llegaron a tener su familia entre el pueblo cristiano joven de aquel tiempo y se nos ocurrió, invitémoslos a la iglesia. Trabajamos con jóvenes en ese tiempo para que estén aquí con nosotros, donde vinieron una vez cuando nadie sabía quiénes eran y los invitamos y nos dijeron, sí, pero es que nosotros cobramos 30.000 colones por canción. Y yo, 30.000 colones por canción. Entonces dije yo, no, está bien, muchas gracias. Dos canciones, son 60 y imagínese un concierto completo, ¿cuánto nos va a salir? Entonces, cuando hay cristianos, creen en Dios, confían en Dios, pero buscan sacar provecho
de sus talentos, de sus dones, no aprovechó para bendecir, sino para traer para sí. Son cristianos con pensamientos confundidos porque son pensamientos egoístas. De gracia recibimos, de gracia damos. Lo que hacemos nosotros lo hacemos para ayudar a las demás personas, para bendecir a las personas, para edificar a las personas, no para sacar provecho. Si alguien dice, sí, sí, claro, yo voy, y le dan una ofrenda grande, está bien, es que me dieron, no pedí, está correcto. Pero cuando ando buscando que me inviten a lugares para que me echen, eh, ese egoísmo no debe, pero existen cristianos con los pensamientos descontrolados que los llevan a esto. Ahora, no podemos nosotros caer en ser cristianos y tener los pensamientos descontrolados. ¿Cómo controlamos nuestros pensamientos? Bueno, Pablo ya nos dio una idea muy clara. Todo lo que vayamos a pensar que vaya ligado a la persona de Jesús. Ahí vamos a controlar nuestros pensamientos, vamos a filtrar nuestros pensamientos. El autor de los Hebreos dijo literalmente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ejemplo de pensamiento correcto, Jesús. Si yo digo, era bonito, agradable, unas vacaciones maravillosas y soñadas aquí en la tierra para Jesús, no. Jesús lo sabía. Jesús sabía que iba a sufrir aquí en la tierra. Jesús sabía que le iba a doler, no solamente el corazón, sino las partes físicas, le iba a doler por lo que el mismo ser humano por el cual él había venido iba a sufrir. Jesús lo sabía. Y Jesús no dijo, no, hombre, ¿para qué vine? Y que se puso a orar y no, papá, ¿para qué me mandas estas cosas? Que ya me estoy imaginando cuando me claven, no, el dolor que voy a sentir, no, no, que podría haber pensado en la parte negativa para él, que era transitar el camino del Calvario, pero el cual por el gozo puesto delante. Vean el optimismo de Jesús. Aquí voy a sufrir, pero no tengo la mirada en lo que voy a sufrir, sino en lo que voy a alcanzar. Se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del Padre está sentado Jesús. Nosotros tenemos que tener pensamientos controlados, aún estando en medio de situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, de necesidad, problemas familiares, no importa lo que sea, el momento que estamos viviendo no puede ser el mejor, pero no voy a poner la mirada en el problema, sino en el autor y consumador de la fe. Jesús puso la mirada adelante, lo que iba a alcanzar por mantenerse fiel. Ustedes y yo no ponemos la mirada, no tenemos que pensar en el momento que estamos viviendo, sino lo que viene después de este momento. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que cuida de nosotros y que nos ayuda a nosotros, que está por nosotros, que usted y yo un día vamos a estar eternamente viviendo con Dios. Un día esto venía caminando por acá y me puse a ver el cielo, no quiero que me quedé viendo el cielo y estaba lindísimo. Es que a mí me encanta el sol, y sentí el sol que me picaba en la cara, me encanta. Y me quedaba viendo el sol y bueno, no el sol directamente, sino el cielo y pegaba el sol y me entró un gozo adentro diciendo, un día, Señor, voy a estar eternamente viviendo contigo. Y todo esto pasará. Ustedes y yo debemos anidar pensamientos ligados a la persona de Jesús. Vean que el término puesto los ojos, el original dice mirando atentamente, usa el griego, el término aforado, que habla de considerar atentamente. Puesto los ojos en Jesús, consideremos atentamente a Jesús. Jesús sufrió y ustedes y yo ni la mínima de lo que Jesús sufrió. Y Jesús puso su mirada en lo que estaba delante, no en lo que iba a pasar o lo que estaba pasando, sino en lo que venía después de esto. Entonces, consideremos atentamente la vida de Jesús aquí en la tierra. Controlemos nuestros pensamientos, pongamos orden en nuestra mente y entonces, ustedes y yo vivamos con la mirada puesta hacia adelante, lo que viene después, teniendo una mentalidad optimista, teniendo pensamientos ordenados, desechando pensamientos negativos.
pensamientos que no están ligados a lo que la palabra nos está enseñando en esta noche. Significa que todos estas cualidades que están en la persona de Jesús y que Pablo menciona acá en la carta a los Filipenses, que en esto es donde usted y yo tenemos que tener nuestros pensamientos. Ahora, vean que el libro de Hebreos decía, consideren atentamente a Jesús. Y el término original que viene acá en pensad, ahí se los recorté, del griego original, es estén considerando. Me gusta cómo todo lo liga Dios, perfecto. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, estén considerando esto. Entonces, cuando llega un pensamiento a nosotros que nos invita a un planeamiento, que nos invita a tener una intención, consideremos, este pensamiento que llegó a mí está ligado o no a la persona de Jesús. ¿Está ligado a estas cualidades? Sí o no. Voy a considerarlo. No es que simplemente llega y me voy de primeras, porque puede sonar bonito, caminos que parecen derechos. Me puede sonar bonito, pero voy a considerarlo. Si está ligado a la voluntad de Dios, si está ligado al plan de Dios, si está ligado a lo que a Dios le agrada que yo haga, si está ligado a lo que Dios me ha llamado a hacer, si hay honestidad en esto, si hay justicia, si hay pureza. Es un ejercicio mental que usted y yo tenemos que hacer cada vez que tenemos que pensar en algo, cada vez que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Así que consideremos lo que hay en nuestra mente. ¿Qué de lo que pensamos a diario tiene las características de Filipenses 4:8? ¿Y qué de lo que pensamos a diario está ligado a la persona de Jesús, como lo dice Hebreos 11:2? Tenemos una tarea y la vamos a poner en práctica a partir de hoy. Cada pensamiento que llega lo vamos a pesar a tipo Filipenses y tipo Hebreos, para ver si a este pensamiento le seguimos dando cabida en nuestra mente, que ha de llegar a nuestra alma y que ha de guiar nuestra vida, que ha de direccionar nuestro estilo de vida. O, si por el contrario, tenemos que desecharlo. El término pensar decía considerar atentamente el original, pero la palabra pensar es del griego logizomai, que dice hacer inventario. Entonces, Pablo nos da una lista completa acá en Filipenses. Y usted y yo tenemos que hacer un inventario entonces, porque queremos saber qué está dominando nuestra mente. Puede ser que al hacer un inventario con respecto a esto, tenga que ir desechando algunas cosas de mi mente para que no domine mis pensamientos. Voy a hacer un inventario. Esto que normalmente pienso, regularmente pienso en esto, ¿califica en este cuadro o no califica? Porque pueda que me gusta pensar en esto, pero si me pongo a hacer un inventario, me pongo a ver todo, no, creo que este pensamiento es muy egoísta. Y le he estado dando largas y largas, y cuando me doy cuenta, la verdad es que estoy viviendo de una forma muy egoísta. Debo cambiar eso, porque tal vez este pensamiento me está haciendo solamente pensar en mí, y se me ha olvidado pensar en mi prójimo con respecto a este pensamiento que tengo. O puede ser que este pensamiento que tengo es medio eh, rencoroso. Siempre le estoy dando vuelta, ya me llevo bien con todos, pero siempre le estoy dando vueltas, que lo que hizo aquel, lo que me hicieron aquella vez, lo que me pasó en aquel tiempo, ¿no? Yo les doy el testimonio de esto. A mí, por muchos años, lidié con un pensamiento que daba acá. Yo decía, ya no estoy rencoroso ni enojado con nadie, pero cada vez que se me venía a la mente eh, el nombre de algunas personas que hicieron cosas no muy agradables, eh, me di cuenta que sí, los perdoné, pero todavía le estaba, dirían las vacas, rumiando lo que hace años había pasado. Entonces, un inventario, no me calza ese pensamiento en mí con respecto a esto, lo desecho. Y lo deseché, y les aseguro, empecé a vivir con más paz en mi corazón, con más paz en mi alma. Hacemos un inventario y empezamos a sacar lo que tengamos que sacar de nuestra mente. Termino acá. Con nuestros pensamientos correctos, veremos mejor la vida a pesar de.
Cuando digo a pesar de, ustedes me entienden, ¿verdad? Problemas, dificultades, enfermedad, necesidad, circunstancias complicadas. Con los pensamientos correctos veremos mejor la vida, a pesar de. Y nuestra vida será de mejor calidad en todas nuestras áreas. Esto significa que yo voy a estar en paz con Dios, en paz conmigo mismo y en paz con mi prójimo. En paz en casa, en paz en mi trabajo, porque a pesar de todo, mis pensamientos son los correctos. Porque estoy pasándolo por un tamiz, estoy pasándolo por un colador, estoy haciendo un inventariado de mis pensamientos cada día. No es que lo hago hoy y ya está. No, no, cada día, para que mis pensamientos sean correctos. Aplico el dominio propio y que mis pensamientos estén ligados a la persona de Jesús. Así que mi vida será de mejor calidad en todas las áreas. Cada pensamiento en cada área, correcto. Tendremos, decía el Romanos, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de vivir. Los pensamientos que entren acá y que aniden en mi alma serán solamente los correctos. Y entonces he de tener cada día pensamientos de bien, así como Jesús tiene pensamientos shalom para mi vida. Amén. Esto es el estudio de esta noche, pensamientos de bien.